Bueno, queridos paritos, estamos en la efeméride del 11 de agosto de 1967, donde Nigeria ya declara la guerra total a Biafra, siguiendo el ejemplo tal vez de la guerra total de el señor Goebbels después de la oficialización de la derrota en Stalingrado a comienzos del año 1943. ¿Qué pasó? ¿Nigeria era un estado artificial? Sí, lo mismo que el vecino Camerún, que fue integrado por territorios que venían de varias potencias europeas. Incluso actualmente tienen un territorio, Camerún, que quiere la independencia y con títulos jurídicos de defensa de esa reivindicación. Nigeria era de los británicos y tenía un territorio compuesto por diversas tribus, algunas de las cuales habían incorporado al Islam de su acervo político, jurídico, cultural, religioso. Y digo religioso en el último término porque, haciendo un breve elemento de resumen, cuando se establece en la Meca Medina la idea de construir un marco en base a Alá y las enseñanzas del profeta Muhammad, en esa tregua de Medina respecto a la Meca de 10 años, se construye no solamente la patria de Alá, sino el estado de Alá. La ciudadanía, con el muizín, las 5 llamadas a la oración, todos esos elementos religiosos, pero unidos a la construcción de un Estado que no existía, a diferencia del ámbito judaico y posteriormente ligado a lo grecolatino, relación con el cristianismo. Y por tanto, el Islam es algo un poco sustancialmente distinto en su practicidad al cristianismo, por lo menos en ciertos conceptos. En la zona norte de Nigeria opera mayoritariamente el Islam y la parte sur opera mayoritariamente el cristianismo. Lo mismo que también en el Sudán, clásico antes de la independencia, en marzo del 2011 del sur del Sudán, a pesar de que mucha gente pensaba y apostaba porque la independencia primero sería de Darfur y no tanto del sur del Sudán, pero en el Sudán anglo-egipcio se daba esa curiosa circunstancia en donde en el norte había gente ligada al Islam. En la zona sur había gente ligada al cristianismo, que es la religión mayoritaria en Sudán del Sur, estado de reciente creación, porque todos los estados son creaciones, de reciente nacimiento al mundo, en 2011, hace tan solo 12 años de vida. Y por tanto ahí hubo una eclosión debido a la descolonización de África, la inestabilidad, las comunidades, el hecho de la ausencia de aglutinantes y sobre todo el hecho de que cuando hubo recursos naturales fueron sobre todo en la zona del delta, cerca del Golfo. Por tanto, era una zona concreta y además se superponían elementos como es el hecho de tener religión cristiana, de tener los recursos, lo cual resulta también igualmente curioso porque la propia guerra de Biafra, olvidada ahora, pero en aquel momento era algo muy seguido, era muy importante en los medios de comunicación, incluso en el Estado español, era un elemento de socialización, de debate, lo cual ciertamente nos debería llevar a pensar el hecho de los cambios en el hecho de qué es lo preeminente, los objetos de debate, cuáles son la forma de informarse, de no informarse, porque evidentemente en la actualidad, pues sí, los asuntos de Boko Haram, que tienen influencia en Nigeria y surgen precisamente de esa zona norte de Nigeria con los secuestros de mujeres, el tema de la ablación del clítoris, el tema del burka o una semejanza del burka que a veces tratan de imponerse porque un elemento que, haciendo un pequeño paréntesis, deberíamos de considerar es el hecho de que las mujeres tienen que tener ciertamente el derecho de ponerse la prenda que quieran, siempre y cuando también tengan luego el derecho de quitársela.
el derecho de ponérsela y de quitársela, es decir, el derecho completo, lo cual se sustrae como irreal en el hecho de ponerle una prenda, pero luego debe quedársela para siempre. Eso ciertamente coadyuda a la idea de una imposición que es intolerable. En la guerra, por lo tanto, de Biafra confluyeron elementos geopolíticos y geoestratégicos, lo cual resulta curioso porque cuando uno pudiera pensar, y sobre todo en el Congo belga, que está no muy lejos, está bastante cerca, que resulta curioso porque tiene una salida muy pequeña hacia la mar Océana, con aquella situación con Patricio Lumumba, con el final trágico que tuvo este nuevo primer ministro del territorio recién independizado, y la región con aquellos mercenarios apoyados por los belgas y por los británicos, la muerte de un secretario general en avión de la ONU, secretario general de la ONU, en inspección, con lo cual, con eso y con otros muchos elementos, incluido el hijo de Margaret Thatcher en 2004, en abril de 2004, tratando de inferir un golpe de Estado en la Guinea Ecuatorial. Se tiene la conceptualización de que los británicos quieren un país, sea el que sea, disgregado, atomizado, cuanto más destruido mejor, para así poder hacer de primus inter pares, de reinar entre la diferencia. Pero, en este caso, apoyaron a Nigeria contra Biafra. Por muy blanquitos que pudieran ser en referencia de ser cristianos y los otros en Biafra también ser cristianos, a pesar de que en buena medida el gobierno, a pesar de estar en la parte sur, ser de mayoría islámica y responder a esas lógicas, y precisamente el haber generado esos choques, ya sea lo religioso, económico, lo político, no ser un país federal todavía, o por lo menos no creérselo. Luego con los golpes de Estado, el tema militar que posteriormente siguió el país hasta prácticamente los años 90 en su conjunto. Aquella unidad volante de cierto aristócrata sueco que resultaría algo para su análisis de la historia, con pocos aparatos haciendo una especie de guerrilla aérea, y el papel de Sudáfrica en todo este asunto. Ciertamente las guerras en África no se pueden evaluar como en Europa o como en América, a pesar de que ciertamente algunos tienen la necesidad de aprender, porque en su territorio las guerras no son exactamente lo que uno puede pensar, y por eso después de la eh, expedición punitiva tras el ataque a cierta ciudad fronteriza en Nuevo México por parte de Pancho Villa, en la expedición punitiva que incluyó al general Percy y también a un teniente Patton, después de los meses de actuación en México, para foguearse de verdad y aprender lo que es una guerra auténtica, se le encargó enviar al primer contingente de participación de Estados Unidos en Europa para tratar de aprender. Y por eso exigieron no estar subordinados a ninguna unidad ni británica ni francesa en el frente, sino tener unidades propias y trozo de frente propio. En el ámbito de África, por supuesto, ya sea en las guerras entre Marruecos y Argelia, o entre Libia y Chad, guerras también un tanto olvidadas, como la guerra interna de la independencia de Biafra, pues son situaciones bélicas que, tal vez por ser África, por no tener glamour, como pueden ser otras guerras, no están conceptualizadas para ser aprendidas, ser conocidas los integrantes, quiénes son los elementos que materiales se utilizaron, cosa que gusta mucho, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. La gente conoce Bagration, la Operación Blau, en la zona de Normandía, conoce el ámbito de Monte Cassino, en Italia, incluso en el norte de África, el Africa Corps, Rommel, todo esto. Pero si uno desciende del área subsahariana, ahí uno ya se pierde
Y lo único, tal vez, aquellas batallas de la Primera Guerra Mundial con aquellos contingentes alemanes, algunos se rindió después de la propia Alemania, pero ya esto es un poco para frikis, ¿no? Para gente muy amante de la historia y ciertamente, como digo, la diferencia temporal de ese 11 de agosto de 1967, todavía la guerra duraría unos cuantos meses más, años, en la destrucción completa de Biafra, la destrucción de aquellas esperanzas, de aquellas ilusiones, sobre todo teniendo en cuenta de que, en teoría, y esto lo han repetido posteriormente muchos, la idea de que las fronteras, las líneas fronterizas de África son irreales, son fantasiosas. Bueno, todas las líneas son un poco artificiales porque están creadas por los hombres, pero algunas llevan a poner el límite entre unos grupos humanos y otros, aunque sean permeables y haya algunos grupos que fluctúen en algún territorio, siempre haya zonas intermedias, más o menos, a veces, pero en general las fronteras suelen establecerse donde suele haber esa discontinuidad entre comunidades humanas, lo cual resulta ciertamente curioso que la Organización de la Unidad Africana entonces, ni la Unidad Africana ahora, la UA, haya tomado cartas en el asunto para tratar de reordenar internamente el ámbito fronterizo, porque evidentemente se meterían en un jaleo tremendo, ya que si solamente la reordenación interna para surgir dos o incluso, ¿por qué no?, tres estados dentro de la propia Nigeria que hubiera significado una reducción de la conflictividad tal vez, si se lleva bien, porque era un estado tal vez demasiado grande, demasiado plural y que luego no ha sabido gestionar esa plurinacionalidad, entiendas el término como la existencia de por lo menos tres naciones a pesar de que pues uno pueda decir no hay solo tres grupos étnicos en Nigeria. Ya, bueno, pero siempre se puede hacer algún mapa con las etnias dominantes respecto a lo lingüístico, cultural, religioso, para hacer algo más vivible en la idea de que una unidad completa africana de todo el continente, pues evidentemente no es que sea una utopía, es que es francamente inviable más allá del hecho de una organización intergubernamental que puede ir profundizando en los lazos de conocimiento y reconocimiento mutuo. Y la prueba es este hecho de que hace un tanto, hace unas cuantas décadas, Nigeria tenía esta guerra de Biafra. Y no solamente por eso, sino porque actualmente todavía no se ha resuelto del todo aquellas consecuencias de lo que causó la guerra de Biafra. Está encima de la mesa, todavía hoy, el asunto de los cristianos y de los musulmanes, la diferencia. El elemento de la empresa de hidrocarburos y la situación respecto a las refinerías, las empresas públicas y privadas extranjeras respecto a la extracción y refino de ese crudo nigeriano, el hecho de que algunos hacen agujeros dentro de la infraestructura para sacar directamente los hidrocarburos y procesarlos ellos, así a lo loco, generando muchos problemas, ya sea de contaminación del terreno, aunque eso ya lo hacen también las propias petroleras, las empresas de hidrocarburos, con lo cual no solamente son los personajes estos privados, los piratas particulares, sino ciertamente el hecho del valor añadido, de cuál es el procedimiento. Por lo tanto, hay un elemento que algunos que no ha permeado, porque algunos se decía, hace ya muchos años, cuando pasó el tema del apartheid en adelante, se decía aquello de, bueno, hay un faro de libertad ahora, después de la destrucción de la Sudáfrica malvada, de la época de la Guerra Fría, de los blanquitos, a pesar de que había dictaduras de negros, a las cuales no se hacía el mismo trato, no se le aplicaba el mismo tratamiento que al apartheid, lo cual ciertamente llevaba a pensar en una hipocresía completa. Pero bueno, se pensaba que, bueno, con el señor Mandela, que eligió a Frederick de Klerk como
vicepresidente junto a Thabo Mbeki, que sería luego el siguiente presidente de Sudáfrica. Pues ciertamente se pensó, establecido un marco general de estabilidad y seguridad jurídica, será un faro que subirá para arriba por el continente e irradiará a los diferentes países el hecho de la libertad, seguridad jurídica y prosperidad económica. Pero no se quisieron percatar de que había un agujero negro, como era el Zaire, luego posteriormente otra vez República Democrática del Congo, que se tragó cualquier posibilidad de subir para arriba en prosperidad económica y libertad política. En teoría, quien debería haber cogido el testigo en esa zona central de África habría sido Nigeria, por potencial económico, por capacidad, por población, por tamaño, pero parece como que nunca ha sido capaz de hacerlo de verdad, de ser un líder regional o alguien que tire del carro como en algún momento pudo hacerlo o intenta hacerlo Sudáfrica, con todas las dificultades políticas, económicas, militares que tiene, y con las dificultades que la Organización de Unidad Africana, ahora la Unión Africana, puede tener para organizarse internamente, siquiera entre los miembros, sobre todo cuando hemos visto golpes de Estado en Burkina Faso y en Mali, y la cosa ha estado ahí no muy allí para tratar de solucionar estos temas, más allá de la participación de Wagner, que iba fundamentalmente por el oro, como se ha podido ver en algún que otro vídeo, respecto a las empresas que tenía en relación con algún país africano. Coger el oro, hacer unas labores de seguridad y llevar el oro a Rusia para financiar otras cosas. Como luego ha acabado por reconocer que la Wagner estaba financiada por el Estado ruso, siempre lo estuvo. Pero bueno, ciertamente, como digo, la Nigeria de hoy sigue arrastrando todos esos problemas políticos, económicos, culturales, religiosos a la hora de configurarse hoy. Y por tanto, de alguna manera, se puede pensar que la guerra de Biafra todavía, en alguna conceptualización, sigue presente. Y hay gente que sigue soñando con la creación de ese estado. Ahora no se llamaría Biafra. De otra manera, en la zona sur se podría crear uno o dos estados cristianos mayoritariamente, a pesar de que la capital fue trasladada de un lugar a otro, sigue estando más o menos en la zona sur y, como digo, tiene esas dificultades la Nigeria de hoy, y esos problemas pues ciertamente han evolucionado, aparte del hecho supuestamente democrático, en donde hay un gobierno y una oposición. Recuerdo que hicimos un vídeo hace no mucho respecto a una situación parecida en Kenia o en Senegal, respecto a lo que puede suponer que haya un gobierno, es decir, un oficialismo y una oposición a la hora de quién controla el poder y qué se le acusa al otro, de tratar de utilizar a gente tercera de fuera del país para tratar de dominar el poder político, el uso de los elementos de tribunal electoral, la corte electoral, el hecho de avanzar que se hizo en Nigeria la última elección presidencial, la proyección de quién ha ganado a pesar de que se han contado un 10% de las papeletas. Este elemento, pues ciertamente da que pensar en el hecho de la democracia como forma y fondo a la hora de, sí, formalmente es una democracia, pero dentro de sí, pues hay algunos elementos que suponen la puesta en el frontispicio de lo que es correcto, sacrificando muchos elementos que pudieran conformar parte del canon de la democracia liberal en otros ámbitos, pero como África es diferente, pues ciertamente se tiende a aceptar por algunos el hecho de que se puede hacer una especie de democracia a la africana, pero disfuncional. Disfuncional, como se ve en el caso de Nigeria, respecto al elemento político, de la desestabilización, de la incapacidad a veces de controlar el propio territorio, de no ser capaces de tener seguridad jurídica, de que algunos tienen esa idea, los piratas que decía,
de que le sale más a cuenta tratar de subvertir el orden institucional, el orden de privación respecto a ese bien común gestionado por el ámbito público, ya sea concesión o directamente por una empresa del Estado, pues le sale más a cuenta, dado que el beneficio no permea hacia abajo, hacerlo directamente, manchándose las manos y arriesgando su propia vida. Algo que ciertamente es arriesgado porque le asemeja más a Guinea Ecuatorial respecto a la ausencia de permeación, porque Guinea Ecuatorial tiene una renta per cápita importante, pero luego la gente ves que sigue teniendo la economía de siempre y el común del pueblo no es como los de Qatar o como los de Emiratos Árabes Unidos, no, donde ciertamente la cosa es distinta, en donde una minoría controla las regalías del poder y del petróleo y hay luego una mesnada de gente trabajadora de otros países que son esclavos o semi-esclavos. Aquí es algo distinto en donde una minoría sí tiene el poder y el tema económico, pero los que son gente del vulgo y están prácticamente empobrecidos y en la semi-esclavitud son gente del propio país, son los propios nigerianos. Y afortunadamente tienen el componente de que el petróleo todavía sigue manando, la especia sigue fluyendo. Pero cuando la especia deje de fluir, como netamente ya le pasó a Indonesia, que tuvo que abandonar la OPEP, Nigeria puede sufrir un problema real. Y por lo tanto, el desafío es múltiple, ya sea territorial, ya sea religioso, ya sea económico y al fin y al cabo político y geopolítico, a la hora de ver qué futuro puede tener Nigeria como país unificado, como país que tal vez se pueda creer de verdad el ser un ente federal con diversas realidades federadas, puede que tres, tal vez, ¿eh? Una al norte y otras dos al sur, y ciertamente eso repercutirá en el futuro del país y de sus gentes, sobre todo teniendo en cuenta de que África es el único continente que sigue creciendo demográficamente. Y este hecho, a diferencia de lo que sucede en Europa, en América o en Asia, donde todos los países están entrando en una crisis demográfica, todos, desde los americanos, pasando por los europeos, pasando por China, pasando por Rusia, pasando por Japón, Corea del Sur. Por lo tanto, África es el futuro del mundo y el trato de estos países tendrá impacto global. En fin, vamos a dejarlo aquí. Sin más, es que ricasco, agur beroat, BTG bien.